vez más. Y bueno, para poner un broche de oro a un evento memorable, ahora vamos a escuchar la palabra de uno de los más eminentes constitucionalistas que hay en este momento. Y digo, sin decir en dónde, lo que quiere decir en todas partes. Por supuesto que, como decimos acá en Argentina, me comprenden las generales de la ley porque largos más de 40 años de gran amistad con el profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira hacen que todo lo que yo pueda decir de él sea sospechoso. Pero por eso es que desde África, desde la hermanísima África, desde la República de Angola, la profesora Lina Ventura Caloyas viene para presentar a su maestro, el profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira. Profesora Lina Caloyas, suyo es el micrófono. Adelante. Muchas gracias, profesor Ricardo. Buenas tardes a todos, queridos amigos de América. Y buenas noches a los amigos de África y Europa. Comenzaré agradeciendo a la doctora Silvia Giurlani y al Foro Universal de la Paz, doctor Carlos Saavedra Lama, por la invitación que me hicieron para participar de este evento y a presentar a nuestro querido y estimado maestro, el doctor Raúl Gustavo Ferreira. Él que es una biblioteca viva, que cuando miré su currículo me pregunté dónde empezaría su presentación, ya que su currículo es tan amplio y encantador. Y voy a tomar la libertad de presentarlo como siendo un hombre de paz. El profesor Dr. Raúl Gustavo Ferreira es abogado, procurador, doctor y posgrado por la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor y director de posgrado en universidades del país y del exterior, con muchísimos títulos académicos, escritor de varios libros y artículos dedicados al derecho constitucional de la paz. Ha impartido varios seminarios y debates, así como varias entrevistas. Me gustaría invitar a todos a escuchar con muchísima atención este hombre de paz para que podamos aprender muito más sobre su tema. Tal como dijo Nelson Mandela, la paz es la arma más grande para el desarrollo que puede tener cualquier pueblo. Entonces, querido maestro, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento al foro por la invitación tan importante y dedicada que me han realizado con antelación suficiente para exponer en esta oportunidad. Mi agradecimiento y mi felicitación para quienes me han precedido en el uso de la palabra, Carolina Estepa, Yolima Carrillo y Sandra Olaza Pallero. Un saludo también muy afectuoso para Pablo Gres, que está en Chile, y un agradecimiento especial para Lina Caloyas, porque no creo merecérmelo, pero es probablemente la mejor presentación que me han hecho en toda mi carrera académica, diciendo sintéticamente que soy un hombre de paz. Así que la verdad es que le agradezco mucho el inmerecido elogio, pero lo tomo con muchísima satisfacción, porque realmente ha omitido lo que muchos creen importante en el currículum,
y lo que es más valioso para mí, considerarme un hombre y un hombre de paz. Así que muchísimas gracias. Y en particular, finalmente, en esta brevísima introducción, todo lo que diga Ricardo Rabinovich de mí es falso, como es falso todo lo que diga yo de él. Probablemente en este momento la amistad entre él y yo sea la amistad más antigua, viviente de toda la Facultad de Derecho. No sé si hay dos profesores que son amigos hace 43 años, así que ustedes tienen que tener que son afirmaciones rotundamente falsas, tanto la una como la otra. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por tus conceptuosas palabras. Recién Sandro Lazo Pallero se refería al trabajo de Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra, que para muchos, y yo me incluyo, es probablemente el trabajo más contundente, apasionado y erudito. La curiosidad del crimen de la guerra, y lo quiero vincular inmediatamente con lo que voy a compartir con ustedes, es que el crimen de la guerra quedó en 4 libretitas de color negro, de aproximadamente unas 80-85 páginas cada una, y finalmente hubo que esperar más de 150 años para que una edición crítico-genética nos dijera finalmente cuál es el texto establecido. ¿Cuál es la conexión? Que las ideas que voy a compartir con ustedes ahora, en este mismo momento, hay una palabra en inglés que a mí no me gusta, un term phrasal que no me gusta nada, le llaman work in progress, pero en realidad estoy trabajando precisamente en estos mismos momentos sobre derecho, constitución y paz en un libro que se va a publicar, espero, el año que viene, y cuando esté terminado, que Ricardo lo pueda presentar, si gozo de su amistad, de su benevolencia. Pero precisamente va a ser un trabajo dedicado a este lugar o renglón del mundo al cual he destinado gran parte de mi tiempo, que es precisamente al subcontinente o al continente sudamericano. O sea que va a tener la gracia de que va a estar dedicado a Sudamérica y la desgracia de que va a estar dedicado a Sudamérica. En relación al foro voy a referirme solamente al final, algunas palabras sobre Saavedra Lamas, porque es imposible abordar una conversación con todos ustedes sobre derecho, constitución y paz y no hacer tan siquiera una mención en mi parte sobre Carlos Saavedra Lamas. Yo voy a hacer, dado que resulta imposible tener una extensa disertación con ustedes, más allá de que tengo la confianza y la reciprocidad en la mitad con cada uno, voy a tratar realmente de ser lo más, no breve, pero sí sintético posible, y presentarles algunas ideas, declaraciones o tesis primitivas sobre aquello que está dando vuelta actualmente en mi cabeza. Se trata de tesis o declaraciones primitivas sobre derecho, constitución y paz, modestas porque trato de no abarcar la totalidad, tengo dificultades cada vez más para abarcar una totalidad. Lo voy a decir de manera directa, tengo dificultades para confiar en las posibilidades del derecho. Entonces, para no volverme un jurista desconfiado, trato de construir declaraciones o tesis primitivas con modestia, o sea, que no sean realmente abarcativas, porque al final, cuando construimos tesis de esa naturaleza, son verdaderas aporías del pensamiento. Una verdadera curiosidad que se da y que la quiero compartir con ustedes, es que la noción de constitución, o la concepción de la constitución, debería ser una consecuencia inevitable de la concepción del derecho, y la concepción del orden jurídico debería ser necesariamente una concepción de la Constitución. Hay un gran ejemplo que se me ha ocurrido últimamente, para salir de las abstracciones, es el modelo de una matrioshka, una muñeca rusa,
donde hay una muñeca mayor, que es la concepción del derecho, hay una muñeca menor que cabe perfectamente en su espacio, que es la Constitución, y hay otras muñecas que son el resto de las reglas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué la matrioshka? La matrioshka por la pluralidad, por la energía, por la maternidad y fundamentalmente por esa existencia multicolor que emerge de una matrioshka. Es decir, un ejemplo de esas características para dar la idea vinculante entre el derecho, la Constitución y la paz. Dicho esto, planto directamente el postulado inicial. El derecho debe ser un orden para la paz y la Constitución el federal instrumento. Esta idea de que el derecho debe ser un orden para la paz y la Constitución el fundamental instrumento es una idea escueta, reducida, que no tiene grandes ambiciones y que muchos, inclusive ya reservadamente en algún momento, Ricardo me lo ha hecho saber, plantea la dificultad de que cuando uno se dedica directamente a la paz, quedan por fuera todo tipo de otros bienes, como por ejemplo la igualdad, como por ejemplo la fraternidad, o como por ejemplo la solidaridad. Voy a comenzar brevemente con una propuesta. La vida nos ha sido impuesta. No sabemos si ha sido un dios o han sido varios dioses los que nos imponen la vida, o en definitiva es concretamente el mundo natural. Lo que sí sabemos es que más allá de la imposición de la vida a cada uno de nosotros, la existencia con vida de cada uno de nosotros solamente puede realizarse a través de planes coexistenciales. Salvo algunos ejemplos así literarios o filosóficos, no existe la idea del hombre solo, del hombre solitario. Lo que sí existe es la idea de la comunidad. Y estas individualidades, el hombre individual conjugando cada una de sus individualidades, es lo que me parece que permitiría el libre desarrollo de la personalidad. En esta posibilidad del libre desarrollo de la personalidad aparece el derecho, una creación netamente humana, que con su faceta instrumental, porque es un verdadero instrumento, nos permitiría cogobernar la idealidad de que haya sido la naturaleza, haya sido un dios o hayan sido los dioses, se hace posible la coexistencia de cada uno de nosotros y de sus propios planes. Así entonces con ustedes comparto lo que en esta obra es la principal tesis primitiva, que es una redefinición del derecho, y planteo que el derecho es la lengua prescriptiva que una autoridad que ejerce el poder de configuración en representación de la ciudadanía produce o habilita su creación en un espacio y tiempo determinado. Esto en un espacio y tiempo determinado, rescatando aquello de Aristóteles, cuando en la política decía que el sol calienta igual en todas partes, pero que las leyes van cambiando de lugar en lugar. Esto quitaría ciertamente la posibilidad relativizaría las posibilidades de universalización del derecho o de una sola fuente, que voy a retomar algunas palabras sobre el final de la exposición. En esta concepción del derecho como lengua objetivada, como un producto cultural, que instaura un verdadero sistema de reglas para guiar la conducta de los seres humanos, el discurso emana directamente de la autoridad. Hace unas horas nada más miraba por la televisión y me preguntaba, el primer filósofo que se planteó respecto seriamente el fundamento de la autoridad, si era un fundamento místico o no era un fundamento místico, fue Michel de Montaigne en un castillo de Burdeos, aproximadamente en 1580. Hace pocas horas los argentinos y las argentinas mirábamos por televisión cómo se
la gente indignada ante un asesinato iba ante la autoridad, sobre la autoridad, y decía, ha vuelto Michel de Montaigne tenía razón, la autoridad al fin y al cabo es solamente un fundamento místico. El derecho es entonces básicamente un conjunto de palabras con poder. Este orden jurídico estatal en que consiste el derecho se encuentra compuesto por tres clases de normas: normas de conducta, normas de competencia y simples enunciados. Esta decisión por la tripartición dentro del ámbito del derecho se va a transmitir, como vamos a ver, directamente al ámbito del sistema constitucional cuando pasemos a él. En definitiva, este instrumento artefactual creado por el hombre, que apodamos derecho y que objetivamos desde hace cientos y miles de años, a mi juicio, la única finalidad que debería perseguir es la certeza, establecer la certeza en las relaciones y eliminar la posibilidad de la lucha de todos contra todos. Si no puede eliminar la lucha de todos contra todos, a menos amortiguarla. En definitiva, el derecho así concebido es el orden augusto de la paz. ¿Qué entiendo por paz en este contexto? La segunda declaración teórica que comparto con ustedes respecto a la paz es la condición necesaria, como he anticipado hace unos minutos, para cualquier otro fin. Sin paz no hay libertad, sin paz no hay igualdad, sin paz no hay fraternidad. Sé que muchos están dispuestos a discutir esto conmigo y lo vamos a hacer. Esta es la tesis que yo estoy planteando con ustedes. La paz, en definitiva, elimina el mayor de los males que afrontan los seres humanos, la muerte violenta. Y el bien más importante que todos tenemos, al que aspiramos, es el bien de la vida, que queda asegurado con la paz. Además, en esta propuesta, la paz es la establecida a través de un instrumento regulativo. O sea, llamo derecho a toda regulación estatal que se orienta hacia la paz. Con lo cual, esto nos permite distinguir claramente en aquel sector no regulado, donde se presenta una fuerza no desregulada, una fuerza que carece de la potestad de la representación de la ciudadanía, darnos la posibilidad de apodarla como no derecho. Concretamente, ¿qué quiero decir? Que en esta concepción del derecho que estoy proponiendo con todos ustedes, y esta tesis primitiva acerca de la paz, nos permite distinguir claramente, con bastante claridad, o con suficiente claridad, en el ámbito que anuncié en el momento inicial de mis palabras, es en lo que sería el Estado constitucional de derecho y el Estado de no derecho en América del Sur. No es suficiente la paz, porque sin justicia social se hace el fracaso. Con la exclusión de grandes porciones de nuestras comunidades, se hace básicamente infranqueable la posibilidad del desarrollo de la paz. Entiendo esto, entiendo y lo puedo asumir, y puedo asumir también que como instrumento de dominación, porque lo he planteado de esa manera, no soy ingenuo, el derecho insinuado de este modo es claramente un instrumento de dominación o de regulación, pero es la única manera, por lo menos que conocemos hasta ahora, que la regulación de las individualidades puede llevarse con certeza de modo tal de eliminar o disminuir el conflicto de unos contra todos y, repito, eliminar la lucha de todos contra todos. En este contexto, entonces, presentada la tesis primitiva sobre el derecho, la declaración teórica sobre la paz, quiero hilvanar algunas palabras sobre la Constitución. En América del Sur, en 200 años, hemos producido más de 200 constituciones. Prácticamente es uno de los territorios del mundo donde mayor cantidad de constituciones se han producido. Ahora, en este mismo momento, estamos asistiendo, y terminará el año que viene, a la producción de norte a sur y de este a oeste, las 4 esquinas del nuevo texto fundamental de la República de Chile. El derecho es pura creación política. Es pura creación política porque hace a la coexistencia de cada uno de los individuos. La Constitución, en este sentido, es la expresión máxima que existe dentro de cualquier orden jurídico estatal.
La Constitución, por lo tanto, instituye de una vez y para siempre el orden fundamental del Estado. Y aquí rescato, con la noción de fundamentalidad, la tesis de un suizo llamado Emer de Vattel, que en 1758 utilizó o repitió o resignificó las ideas de Hobbes que había plantado en 1651. Hobbes y Emer de Vattel son los dos pensadores que en el siglo XVII y el siglo XVIII habían introducido la noción de ley fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen leyes fundamentales que hacen a la coexistencia y a la finalidad de la comunidad. Y hay otras leyes que no son fundamentales. Me voy a dedicar entonces a esa ley fundamental, la Constitución, que me ha permitido, además, designarla la máquina del tiempo, porque es una máquina maravillosa que permite que en su interior diversas generaciones vayan marchando las unas con las otras sin conocerlo, acaso quizá con la posibilidad bastante redonda de poder cambiarla, de poder modificarla. La Constitución como máquina del tiempo dispone de luces y de sombras. En el principio de la constitucionalidad, adentro de la Constitución, podemos depositar rosas o cañones. Así, tenemos una Constitución francamente autoritaria, con sesgos antidemocráticos, como la Constitución chilena de 1980, y constituciones mucho más democráticas o con un mayor desarrollo del elemento democrático, como por ejemplo la Constitución Plurinacional de 2009 de Bolivia o la Constitución Colombiana de 1991. No estoy excluyendo en esta categoría, sino que estoy dando simplemente ejemplos de cómo se puede vaciar rosas o cañones dentro del principio de la constitucionalidad. Y ahora sí, ustedes me van a saber entender, porque es imposible por la cantidad de tiempo, yo lo que voy a compartir es la tesis básica de toda la obra. La Constitución es la regla de todas las reglas del tipo de Estado constitucional orientado a la democracia y que tiene como entorno una sociedad abierta. Su sistema es uno de los elementos del Estado y funda la totalidad del orden jurídico. Se trata de un instrumento que debe emanar del poder político y de los ciudadanos del pueblo, representados por una autoridad, sea que se trate de las fundaciones del cambio. Su texto, que se dirige a la ciudadanía de los servidores públicos, consta de escrituras que comprenden 4 partes: simples declaraciones, derechos, deberes y bienes, el poder y su control y el proceso de reforma. Los vínculos, enlaces, relaciones entre cada uno de los componentes de esta Constitución, al definir la estructura del sistema, mostrarán las fortalezas y debilidades del camino a la tierra prometida de la democracia. Asimismo, el sistema ordenado por la Constitución posee mecanismos que permiten su funcionamiento, entre lo que se distinguen las garantías. Finalmente, para concluir esta tercera tesis primitiva, en este caso sobre la Constitución, la principal misión de esta norma sobre normas consiste en la determinación y ulterior realización del ámbito de su obligatoria normatividad, que cierto estado de cosas deba hacer. En otras palabras, establecer y desarrollar las existencias y las coexistencias en paz. En definitiva, tal como me he propuesto al comenzar la exposición, podemos redondear que la Constitución es una máquina jurídica porque es la máquina del tiempo. Y la Constitución es un libro, la Constitución es la Biblia política, porque es el libro del espacio. Así, Constitución, máquina del tiempo y Biblia política se unen para conjugar el tiempo y los espacios de cada una de las comunidades. Les decía hace unos minutos que todos los pensamientos que estoy enhebrando están exclusivamente dedicados a la Constitución estatal. Están pensando en un orden jurídico estatal. Sin embargo, debo mencionar que hay un notable esfuerzo, el esfuerzo más grande que se está desarrollando en el mundo en estos momentos. En realidad son 2. Uno es de Peter Heberle y el otro de Luigi Ferraioli. Peter Heberle, donde está planteando una Europa completamente integrada sobre el principio de la paz. Luigi Ferraioli, un escalón todavía más arriba,
Luigi Ferraioli dice, hay calentamiento global, hay exclusión, hay conflictos nucleares, hay desigualdad, hay falta de alimentos y medicinas. Entonces Luigi Ferraioli lo que está planteando directamente es una constitución de la tierra. Yo no es que me estoy alejando de Heberle y de Ferraioli, estoy plantando mis ideas respecto a una zona del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, con 450 millones de habitantes, donde prácticamente el 40% de su población es pobre o se encuentra excluido de los beneficios de la producción. Entonces tengo que ser consciente de cuáles son estas limitaciones y si bien rindo honores, pleitesía a estos pensadores europeos, nosotros estamos muy lejos de tener esos estándares, motivo por el cual debo pensar todavía el derecho constitucional como un derecho estatal. En definitiva, las conclusiones que quiero aportar con ustedes para no excederme en el tiempo concedido. El derecho concebido como un orden para la paz. Segundo, la Constitución como un instrumento de gobierno. La Constitución en ese rol instrumental que cumple la principal finalidad, eliminar el tiro de gracia y el derramamiento de sangre. En definitiva, queridas amigas y queridos amigos, el pueblo debe luchar por su ley como la lucha por sus murallas, como decía Heráclito. Finalizo con un elogio a Carlos Saavedra Lamas, abogado, diplomático y político argentino, ex rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1941 y 1943, Premio Nobel de la Paz y un verdadero caballero del pacifismo. Quisiera compartir con ustedes dos oraciones laicas, oraciones de la paz, como la llamaba el maestro Pablo Bonavides, en este caso lanzadas al ruedo en algún momento del siglo XX, no sé si antes o después de obtener el Premio Nobel de la Paz, por Carlos Saavedra Lamas. El pacifismo es un ideal que deben tratar de alcanzar los hombres. Segundo, la paz externa e interna es una condición necesaria del progreso. Con estas palabras que hago mías, y nuevamente el agradecimiento por haberme invitado y escuchado con tanta paciencia, los saludo y les agradezco la invitación. Gracias. Gracias a vos, querido Gustavo. Siempre cuando escucho tus exposiciones, tus conferencias, trato de tomar nota. Normalmente no puedo porque cuando estoy compartiendo la mesa física con vos, no tengo a veces cómo tomar nota, pero ahora en estas reuniones uno puede estar con el ordenador en la mano y entonces ir tomando nota rápido de lo que vas diciendo y después ponérselo a pensar, ¿no? Porque las conferencias del doctor Ferreira son para pensarlas después, para tenerlas en la cabeza y digerirlas durante un largo rato. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a usted. Tenemos unos minutos por si alguien de entre los presentes, además de todos los elogios y agradecimientos que están apareciendo en el chat, quiere utilizar el chat para realizar alguna pregunta. Las preguntas son por el chat, no de viva voz. Si alguien quiere hacerlo, hay un espacio, hagan la pregunta en el chat y se la formulamos a quien ustedes nos indiquen. Queda abierto ese espacio. Siguen llegando los elogios muy merecidos para el profesor Ferreira, para todos los expositores y expositoras de hoy. Y bien, yo creo que la razón de la falta de preguntas es fundamentalmente que las exposiciones han sido tan jugosas y tan ricas que, como esas muy buenas comidas, requieren un cierto tiempo para
hacer la digestión y poderlas aprovechar. Creo que esa es la fundamental razón. Andrea Bulnes pregunta, no dice para quién, pero creo que va para el doctor Ferreira. ¿Existe alguna posibilidad de que convivan el capitalismo crudo con la paz? ¿Qué dice, doctor Ferreira? ¿Qué opina? No, la respuesta es no, porque entiendo que ese capitalismo crudo que se está refiriendo... a ver, yo no creo que... no ha sido el motivo de nuestra invitación, además es algo que compartimos vos y yo desde hace muchísimo tiempo. Yo voy a cumplir 62 años en enero y no creo que exista un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Es decir, no tengas ingenuidad. Tengo otro tipo de cuestiones, como plantea Spinoza en el libro cuarto de su Ética, si Dios y la naturaleza es lo mismo. Esa duda confieso en público que la tengo. No sé si Dios y la naturaleza es lo mismo. Pero respecto del capitalismo, no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. El capitalismo siempre ejerce sus poderes salvajes. O sea, esto es absolutamente inevitable. Con esto, si alguno quiere decir que Ferreira se volvió anticapitalista, bueno, digan que me he vuelto anticapitalista, pero lo que veo es que la única manera de domesticar, aunque sea una parte de la coexistencia comunitaria, es haciendo menos patética la exclusión social. En los modelos que nosotros estamos sosteniendo de exclusión social, y me voy a referir particularmente a la Argentina y a Brasil, es básicamente insostenible. Cuando las personas no pueden acceder por derecho propio a la educación, a la salud y a la justicia, que son los tres renglones que dramáticamente en Brasil y en la Argentina, con 250 millones de habitantes, no podemos poseer, evidentemente las normas no lo pueden resolver. Y otra cosa quiero decirles en relación a esta pregunta. Desde hace un tiempo he vuelto a leer la Paideia de Jaeger. Dado que yo no tengo la cultura monumental, lo digo bien, no tengo la cultura monumental de Ricardo, ni los recursos filológicos que tiene Ricardo. A mí me gustaría manejar 10 lenguas, más de 10 lenguas como maneja él, yo no puedo, tengo que acceder a este tipo de autores. Werner Jaeger escribió una Paideia, que es un libro de 1500 páginas, donde condensa todos los conocimientos que uno puede tener sobre la cultura helénica. Y en un renglón, en un párrafo, Jaeger trae a colación una cita de un pensador, de un filósofo, prácticamente descuidado, que en las facultades de Derecho, y Sócrates. ¿Qué decía este hombre? Que tengan cuidado los hombres con los hombres, no con las instituciones. Porque a veces nosotros creemos que cambiando las instituciones vamos a cambiar el ideal regulativo. Sí, el ideal regulativo es muy importante, pero no tengo la ilusión del constitucionalista que en la medida en que cambian radicalmente las instituciones va a cambiar por derecho propio la igualdad. Mañana nosotros podemos declarar el comunismo o podemos declarar el socialismo real, y sin embargo eso no se va a cumplir, porque en la medida que no se afecten definitivamente los medios de producción, es absolutamente imposible. ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede dudar? Y con esto no quiero abusar, pero no, ¿quién puede dudar que la deuda externa de la Argentina es un crimen? ¿Quién puede dudar? Es un verdadero crimen, es una estafa seguida de extorsión. La Argentina debe más de 300.000 millones de dólares y cada día debe más porque los intereses son descomunales. Tenemos que pagar casi 50.000 millones de dólares en los próximos 24 meses, a 2.000 millones de dólares por mes. Saquen la cuenta cuánto tenemos que pagar por hora. O sea, eso no es un crimen realmente. Así que bueno, poco a poco voy abandonando los ideales regulativos, tratando de ver realmente que el cambio verdaderamente está en la idiosincrasia de cada uno de los varones y mujeres. Muchas gracias, querido Gustavo. Hay una pregunta de Mateo Pérez Esquivel para vos, que te voy a pedir la respuesta sea rápida, porque estamos sobre el filo del tiempo, por más máquina del tiempo que nos dé la Constitución, que dice, el doctor Ferreira hablaba de que la paz evita las muertes violentas.
pero inversamente, ¿no se podría afirmar que la paz es garante de las muertes lentas? ¿A qué es funcionar la paz? Pregunta, y yo te transmito la pregunta exactamente como está Mateo Pérez Esquivel. Mateo, muchas gracias por la pregunta. Sencillamente lo que yo dije es que la paz elimina toda posibilidad del tiro de gracia y el derramamiento de sangre. Porque al establecer procedimientos racionales y justificables, nos hace gozar al menos de esa ilusión. ¿Que puede suceder? Sí, evidentemente puede suceder. Por eso dije, al comienzo, dije que lo que yo planteaba era un menú modesto. Estaba renunciando de antemano a cualquier ambición de que con el derecho íbamos a llegar a Justópolis. Gustavo, tengo una última pregunta de Rubén Burgos, desde Chile, y la pregunta es muy jugosa como para no hacértela, aunque estamos ya al filo del horario. Rubén dice, visto y considerando que el proceso constituyente chileno se inicia aparentemente con el estallido social del 2019, ¿es posible decir que el proceso constituyente chileno se sustenta en el no derecho? No, para nada, al contrario. El proceso constituyente chileno se está, por lo menos como en mi lugar como observador externo, se está desarrollando con un conjunto de reglas que han empezado a dictar como consecuencia de, incluso que forman parte de la Constitución. A mí me parece que hubiera sido distinto si hubieran hecho una constituyente en una plaza de Santiago. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, María Carolina. Muchísimas gracias, Yolima. Muchísimas gracias, Sandro. Gracias a los 4 excelentes presentadoras y presentadores del evento.